Hola, desde tierras italianas, concretamente desde África, donde nos hemos desplazado para seguir el Giro de Italia. Estamos desde aquí viendo cómo se está cayendo el cielo. Afortunadamente para los corredores solamente les ha llovido un poco en la parte final, pero las tormentas de ahora están siendo bastante complicadas. Hemos vivido una etapa durísima, ya se preveía. Estamos hablando de una etapa de 202 kilómetros, 5.250 metros de desnivel, catalogada de 5 estrellas. Una etapa en la que teníamos 3 puertos de primera categoría tremendos y otro no puntuable con sprint especial arriba y llegada en África. Salida de Saló, una salida que fue frenética. Vimos como corredores de mucha calidad intentaban filtrarse en la fuga, algunos buscando los intereses de la victoria de etapa y otros buscando de reojo, quizá también la victoria de etapa, pero dar un salto importante en la clasificación general. También algún otro como Bowman pensando en esa clasificación azurra, la clasificación de la montaña. Veíamos cómo se componía un grupo de mucha calidad. Un grupo con corredores como Martin, como Valverde, como Capna, corredores que llevaban representación varia, ¿no? El Bora llevaba también a Kelderman, que luego al final terminaba descolgándose, Gil, corredor del Intermarché, Aresman, Ciccone, que ya sabe lo que es conseguir victoria en este Giro de Italia, Fortunato, corredores de mucha calidad que en un momento dado hemos llegado a pensar que podía ser complicado que Ineos controlara la etapa. Pero pese a que había una buena coordinación en el grupo delantero, el grupo Ineos puso su treno y mantuvieron todo el tiempo la distancia en 1-2 minutos. Hasta que llegó el primer puerto de primera categoría, donde se empezó poco a poco a crecer esa diferencia. Hubo algún corredor que perdió comba de esa fuga y se fue poco a poco creciendo, incluyendo el descenso, la distancia hasta los 5 minutos, donde se fraccionaba el grupo. Veíamos corredores como Ciccone, como Simon Yates, que también iban en la fuga, que no entraban en el grupo de cabeza. Sí que entraban Aresman, sí que entraba Hirt, sí que entraba Alejandro Valverde, entraba Puls, corredores de mucha calidad que habían cortado al resto del grupo. Mientras el pelotón tiraba en ese falso llano justo antes del paso del Mortirolo, veíamos cómo la fuga de Elías se fraccionaba. Tenía un pequeño problema Martin, se provocaba ahí un ataque y se iba un grupo de corredores de mucha calidad. Corredores como Carthy, corredores como Aresman, como Hirt, como Alejandro Valverde, como Wouter Puls, que empezaban a caminar, empezaban a poner diferencia con el resto de la fuga. Y se iban a jugar en principio la victoria de etapa entre ellos. Es cierto que había algunas dudas, quedaban todavía muchos kilómetros, únicamente habían hecho una ascensión, pero llegaban a las faldas del Mortirolo. Un Mortirolo que afrontaron a un ritmo alto, pero sin apenas ataques, pensando sobre todo en lo que quedaba. Mientras tanto, en el pelotón, igual, ejerciendo un grupo, un ritmo interesante, pero que fue suficiente para que Richard Carapaz se quedara con pocos corredores en la cima del Mortirolo. El descenso fue muy rápido en el pelotón, con Vincenzo Nibali que cogió unos metros de ventaja, pero quedaba mucho terreno hasta Teglio, subida que no puntuaba en el día de hoy, y por supuesto Santa Cristina. Mientras tanto, en el grupo de cabeza, la escapada seguía comiendo kilómetros y acercándose a ese Santa Cristina que iba a ser la subida definitiva. En el pelotón veíamos cómo una vez que terminaban de bajar el Mortirolo, Richard Carapaz paraba un poquito para que sus hombres, que venían a pocos segundos, volvieran a entrar en el grupo y dieran ritmo para tener a la escapada bajo control. Estábamos hablando de que hay corredores que iban bien colocados en la general, como por ejemplo Alejandro Valverde. No podían dejar que se fueran muchos más minutos. Estaban rodando todo el tiempo, 4 minutos 30, 5 minutos, hasta que entró el equipo Astana. Empezó a tirar, pensando en los intereses de Vincenzo Nibali, y justamente en Santa Cristina, un poquito antes, en las aproximaciones, empezaba a tirar el Bahrein Victorious. Bahrein Victorious se puso a tirar muy fuerte, justo un poquito antes de coronar el Teglio, el descenso y toda la ascensión. Muy agresivo, jugando al ataque, el equipo Bahrein Victorious, con ambición, con Mikel Landa, con Pello Bilbao, haciendo un trabajo extraordinario. Corredores
como Buitrago, que ha hecho un buen puesto hoy en la etapa, 17º, teniendo en cuenta los escapados. Muy buen nivel para el corredor colombiano. Lo lanzaba y únicamente le podía seguir Jay Hindley y el líder Richard Carapaz. Mikel Landa estuvo insistiendo bastante, veía cómo se descolgaba Joao Almeida. Mientras tanto, por delante se marchaba Kamna con unos segundos de ventaja. Valverde empezaba a perder un poquito de tiempo en la fuga, pero veíamos como Arensman y Hirt no se daban por vencido. Y finalmente, en los últimos metros, Hirt consiguió soltar al corredor holandés Arensman del DSM e irse en solitario hasta África a por la victoria en únicamente 6 kilómetros, de los cuales 4 eran de descenso. Es cierto que la bajada estaba bastante peligrosa porque empezó la lluvia, pero pudo salvarlo sin problemas y conseguir la segunda victoria para Intermarché después de la que consiguió el eritreo Girmay. Detrás llegaba Arensman. Mientras tanto, la lucha en la general, veíamos como Almeida se descolgaba y justamente antes de coronar ese Santa Cristina, el trío de cabeza conseguía contactar con Alejandro Valverde. Harían el descenso juntos y llegarían a meta juntos. Kamna llegaría con Joao Almeida a escasos segundos de este cuarteto, ¿no? Encabezado por Hindley, Carapaz, Alejandro Valverde y Mikel Landa. Vimos cómo llegaba un poquito más tarde Vincenzo Nibali y el resto de corredores pues iban llegando poco a poco, corredores como Pello Bilbao, como Juan P. López, que ha sido el líder tantos días, como Domenico Pozzovivo, pero ya unas diferencias bastante importantes. Conclusiones del día de hoy. Pues las conclusiones con las que nos quedamos en el día de hoy es que tenemos un líder, Richard Carapaz, sólido, pero con un equipo que quizás está siendo superado por Bahrein y en un momento dado por Bora. Es cierto que el que está trabajando es el equipo Ineos, no está trabajando tanto ni Bahrein ni el equipo Bora, ya que no llevan el maillot de líder y eso les da un poco de ventaja. Parece que el Giro se empieza a poner entre 4 corredores. Diría pues que tenemos por supuesto Richard Carapaz, el líder, Hindley que le sigue a 3 segundos, luego tenemos a Almeida que está todavía a unos 40 segundos, que pueden ser en un momento dado válidos si algún día llega adelante con alguna bonificación y pensando en esa crono final de Verona, y Mikel Landa. Equipo Bahrein, hoy lo ha intentado y creo que mañana con el etapón que tenemos por delante también lo van a intentar. Mañana serán 168 kilómetros y también mucho desnivel. No van a llegar a los 5.200 de hoy, pero 3.700, acariciando los 4.000 metros de desnivel. Será una salida dura, será desde Ponte de Ileño, una salida en la que van a empezar con el paso Tonale, a balón parado. Los corredores tendrán que hacer rodillo, tendrán que hacer un buen calentamiento si quieren entrar en la fuga. Algunos pensando en conseguir la victoria de etapa y otros pensando en ayudar a sus líderes en la parte final. ¿Por qué? Porque tendrán un puerto de tercera categoría, no tiene mucha importancia, un puerto de primera categoría, tampoco con una gran dureza, pero sí que llevamos luego y tenemos un puerto que va a ser bastante importante. Será la subida a Monterovere. Estamos hablando de una subida prácticamente 8 kilómetros, 7.9 y al 9,9% de desnivel. Estamos hablando de una subida muy dura, coronada únicamente a 8 kilómetros para la línea de meta, ligera bajada, un pequeño repecho y bajado todo hasta línea de meta. Creo que va a ser un día en el que los hombres de la general tienen que apostar de una manera fuerte si realmente quieren desbancar al líder. También tenemos a un Joao Almeida que en un momento dado puede inquietar a Mikel Landa. Entonces, si le puede adelantar, pensando sobre todo en la crono final, aunque todavía tenemos las etapas de Dolomitas, pero todo lo que se vaya ganando tiempo es importante. La conclusión es que tenemos un Giro de Italia todavía muy abierto. Mañana tenemos ya la etapa 17, está a puntito de terminar. En un minuto, 4 corredores. Pocos años se ha visto esto. Veremos qué sucede mañana y lo contaremos aquí, en Semana en la Ruta.